Vamos rapidito, hoy vamos a hablar cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 12, leímos hace un momento y yo quiero repetirles, dice Génesis 12, yo estoy en Reina Valera actualizada. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y a ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todos los bienes que había acumulado y a las personas que había adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra, y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. El tema de hoy es cuando nos salimos de la voluntad del Señor. Y si usted lo quiere más amplio, es cuando nos salimos de la voluntad, del propósito, del plan, del diseño de Dios. Nosotros fuimos creados para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros le debemos obediencia y debemos escuchar y obedecer su santa palabra. Aprender a escuchar al Señor es una lección vital en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. De otra manera, si nosotros no aprendemos a escuchar, a ser sensibles a la voz del Señor, nosotros no podríamos saber si realmente estamos haciendo la voluntad del Señor y qué planes realmente tiene para nuestra vida. Además, necesitamos aceptar que todo es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces nos parezca lento. Muchas veces usted está desesperado porque cree que Dios no le escucha. Usted ha orado, usted ha clamado y dice: pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué Dios no me contesta? Porque todo es en el tiempo perfecto de Dios. Si nos adelantamos al tiempo de Dios, o si cambiamos su plan o los propósitos de Dios, nos perderemos de las bendiciones que Él tenía preparadas para nosotros. Necesitamos comprender que de no obedecer o salirnos de la voluntad, del propósito, del plan de Dios, pagaremos las consecuencias. ¿Qué debemos aprender hoy? Debemos aprender el día de hoy que cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Realmente el problema es que Abraham tuvo una dirección específica, pero no la obedeció completamente. Y al igual que Abraham, usted y yo somos iguales. Nosotros recibimos mandamientos específicos de Dios sobre nuestro qué hacer, sobre cómo comportarnos, cómo vivir la vida cristiana. Y usted y yo la obedecemos, pero la obedecemos a medias o la obedecemos parcialmente. Y Abraham tuvo el problema que obedeció, pero parcialmente. Ya que una vez que estuvo en la tierra donde él iba camino, hubo hambre en la tierra y él agarra para Egipto. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos: bueno, me voy para el norte? Y deja la esposa, deja los hijos. En aquel tiempo Abraham, él agarra para Egipto, pero ¿cuántos de nosotros en desesperación hacemos cosas inapropiadas? Dios le tiene un mandamiento a usted y a mí.
Y usted y yo desobedecemos, queremos hacer con nuestras manos, creyendo que es lo apropiado. Génesis 13 dice, y Abraham subió de Egipto hacia el Negev, él con su mujer y todo lo que tenía, y Lot iba con él. Génesis 13. ¿Qué está diciendo? Que Abraham no hizo caso. Se le dijo que dejara a su sobrino y no lo hizo. Pastor, Dios me está diciendo a mí que deje a mi parentela. No, Dios no le está hablando a eso a usted, pero usted y yo tenemos otro montón de mandamientos que no estamos cumpliendo. En el caso de él, a él sí Dios le dijo específicamente, deja tu tierra y tu parentela. Y parcialmente obedeció porque se fue, pero se llevó al sobrino. Y el sobrino le ocasionó problemas más grandes. Porque en Génesis 13, 5 al 9 dice, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no bastaba para que habitaran juntos. Sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos. Entonces dice, surgió una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Abraham, que en aquel entonces los cananeos y los fereceos habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, por favor no haya contiendas entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos parientes. ¿No está delante de ti toda la tierra? Sepárate pues de mí, si tú vas a la izquierda yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha yo iré a la izquierda. Y hermanos, hasta ahí está bien. Porque aunque había desobedecido, ahora está tomando en obediencia decir, bueno, es importante que nos separemos. Y qué bueno, hermano, cuando usted y yo hemos desobedecido, pero finalmente en obediencia decimos, no, yo necesito volverme al Señor y hacerle caso. Pero ¿qué pasó? Más adelante nuevamente se equivoca al tomar decisiones fuera de la voluntad y los planes de Dios. Pues Dios le había prometido que iba a tener un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y la arena del mar. En Génesis 16, después de vivir durante 10 años en Canaán, su esposa le hace una propuesta que a él le pareció muy bonita. Y le dijo, ten relaciones con mi sierva Agar y de ella tendremos un hijo. Y hermanos, la decisión se oye muy bonita. Y esto es como consecuencia de no saber esperar ni obedecer los principios que Dios nos ha dado. Y hermanos, nadie aquí puede decir que no sabe lo que está bueno y lo que está malo. Todos sabemos el bien y el mal. Todos tenemos una conciencia. Todos sabemos cuando hemos hecho algo malo. Si usted miente, si usted hace algo, si usted dice algo, si usted se comporta de cierta manera, si usted tiene una mirada de tal manera, usted sabe cuándo ha hecho algo malo, hermano. No es algo que usted dice, ay, yo no sé si estuvo bien o no, pero yo le dije tal cosa. Claro que sabe que lo hizo mal. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos retorcer o estirar un poquito los principios, las leyes y los mandamientos. Cierto es que para el tiempo de Abraham aparentemente era permitido que el dueño de la casa se pudiera meter con la sirvienta, con la esclava, porque lo importante era tener muchos hijos para la labranza. Aparentemente. Eso mismo se repitió con Jacob, su nieto, cuando tuvo hijos de sus 2 siervas o sus 2 esclavas. Pero lo interesante es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Póngame atención. Mateo 19, versículos 4 al 6 dice, él respondió, está hablando Jesús, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Dios nos está dando a entender, y Jesucristo lo está confirmando, que desde el principio de la creación, Dios solo hizo un hombre y una sola mujer.
Esto es una sola carne, no carne con hilacha más chirmol. No, hermanos. Una sola esposa, una sola carne. Desde el principio fue así, porque si no, Dios le hubiera hecho unas 3 evasitas, ¿o no? Le hubiera sacado una de la costilla, una de por aquí atrás y una de la nuca. No, solo una esposa. Y escúcheme esto. Póngame atención, especialmente los jovencitos. Otro asunto es que el posmodernismo ha traído ideas de que podemos tener sexo antes del matrimonio para probar si nos va a ir bien. Probemos ahí si la cosa funciona, nos casamos. Si no, cada quien por su lado. De todas maneras no perdimos nada. Momento. Su cuerpo es santo, hermanos. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tanto el suyo como de la mujer. Y en el momento que usted se junta con la otra persona, son una sola carne. En ese momento hay un vínculo espiritual, aunque usted no lo crea. Por eso cuando cantamos y a su esposa se le ha permitido vestirse de lino fino, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la esposa. Con todo y lo pecador que somos, Dios nos ha permitido vestirnos de lino fino. ¿Para qué? Para presentarnos en las bodas del Cordero. Y ojo, ¿qué dice el Señor cuando narra este pasaje? Dice, y cuando invitó a las bodas se encontró que había uno que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Y dijo, ¿quién os dejó entrar? Y dijo, atadlo y echarlo en el fuego eterno. ¿Qué significa eso? Hermanos, que debemos estar vestidos apropiadamente para el Señor. ¿Y cómo nos vestimos? Nos vestimos que nos cubrimos con su sangre, que Él cubre nuestra desnudez. ¿Se recuerda por qué mataron un cordero y con la ropa del cordero vistió a Adán y a Eva? Porque estaban desnudos de su pecado. Usted y yo estamos desnudos con nuestro pecado. ¿Y qué nos cubre? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y ese sacrificio, su piel, si usted le quiere llamar así, es la que nos cubre. Con esa nos presentamos ante Dios. Pero uno no puede estarse presentando que peco y después le pido perdón. Peco y de ahí me pongo a cuentas. Peco y mañana, no, ese es juguete, hermanos. Cuidado. El asunto de tener sexo antes del matrimonio es pensar, bueno, si de todas maneras yo me voy a casar. Cuidado, porque Dios está viendo, hermanos. Es que nadie me va a ver. Lamentablemente siempre hay alguien que dice, yo los vi, hermanos. Triste es que alguien dice, yo los vi cuando venían saliendo. Yo los vi cuando venían entrando. ¿Sí o no? Y es triste, hermanos. No importa lo escondido que usted lo quiera hacer, Dios está ahí, hermanos. El inconveniente con Abraham y Sara fue que querían ayudarle a Dios en sus propósitos. Y de esta desobediencia nació Ismael y vinieron problemas y no bendiciones, ya que Agar, dice la Biblia en Génesis 16:4, miraba con desprecio a su señora. Y más grave aún, no era el hijo que Dios había prometido. Y ahí está el problema, porque ya esto no solo les trajo problemas en el momento, sino en todo el futuro, que hasta la fecha todavía Israel tiene problemas con los descendientes de Ismael. La segunda cosa que tenemos que aprender hoy, hermanos, cuando escuchamos voces equivocadas. Muchas veces no somos cuidadosos, usted y yo, y paramos escuchando la voz que no teníamos que escuchar. Dios nos ha hecho promesas y a la verdad no sabemos cómo lo hará. Y por eso muchas veces caemos en la tentación de querer ayudarle al Señor. Y el problema es que cuando usted y yo no esperamos la voluntad o el plan de Dios, sufriremos las consecuencias. El otro inconveniente de no esperar o escuchar la voz del Señor, de no obedecerle, es que perdemos la armonía y la comunión con Él. Porque una vez que usted pierde la comunión con Dios, usted se siente mal, usted se siente triste, usted se siente deprimido, usted siente que Dios ya no le escucha. ¿Por qué? Porque usted ha perdido esa relación con Dios.
Sin importar el tiempo que usted y yo tengamos que esperar o la forma en que Dios hará las cosas, lo mejor es esperar y seguir el plan de Dios. Es importante recordar que Dios en el pasado nos ha bendecido. Dios ha sido fiel. No sabemos cómo lo hará, no sabemos el tiempo que habrá que esperar, pero tenemos que entender que la sabiduría de Dios es infinita y que haga lo que haga el Señor, será mucho que mejor a lo que usted y yo planeemos. Si obedecemos al Señor, sin duda disfrutaremos de las bendiciones y las maravillas y sobre todo de la comunión con el Señor. Por el contrario, de no saber esperar, de no saber escuchar, tendremos como Sara, que tuvo muchos conflictos, dolores, penas, dificultades y lamentablemente una herencia de conflictos que hasta el día de hoy Israel no se los ha logrado quitar. Todavía están en guerra, hermanos. Al pasar los años, por fin Sara tuvo un hijo con Abraham. Génesis 21, 1 al 5. Ya que Dios quería que él aprendiera a depender de él. Dios hace que las cosas se tarden para permitir que usted aprenda a depender de Dios. Cuando usted no tiene nada, tiene que aprender a depender de alguien. Cuando usted ya no ve que no hay solución por ningún lado, es porque Dios quiere que usted aprenda a depender de Dios. También, escúcheme, Dios deseaba que ellos pudieran comprender que Él les daría un linaje que vendría por un acto milagroso, ya que cuando este niño vino, ya Sara no podía tener hijos. Sara ya había perdido la costumbre y Abraham también. Entonces, el problema es que usted y yo desobedecemos. Y lo que Dios tenía predeterminado sencillamente no sucede por no consultar al Señor. Y pensamos que al hacerlo en el momento es lo correcto. Y lamentablemente usted y yo vivimos en una sociedad donde no estamos acostumbrados a esperar. Y todo esto se da en toda una cultura. Usted llega a comprar a un restaurante de comida rápida y si no tienen lo que usted está pidiendo, y no que es de comida rápida, dice luego usted. Hermano, si solamente que coma crudo. Si cuando se tardan es porque lo están haciendo. Pero usted quiere que pagando y ya le den la cosa, ¿sí o no? Ya nos acostumbramos a eso y el problema es que al acostumbrarnos a eso tenemos conflictos en el hogar porque todo en la casa lo queremos rápido. Queremos que los hijos hagan las cosas rápidos, queremos que la esposa haga las cosas rápido, que el esposo haga las cosas rápidas, que en los estudios, en el trabajo, en todo lo quiere rápido usted. Y hermano, Dios le ha pedido a usted que sea paciente. ¿Qué dijo el salmista? Pacientemente esperé en Jehová, Él me oyó, dice. Pero usted y yo estamos acostumbrados a que queremos las cosas ya. Y hasta cuando ora le dice, Señor, dame paciencia y dámela ya. No se puede. No se puede, hermanos. De continuar así, de continuar con nuestra vida así sin reflexionar, pagaremos las consecuencias de una vida sin obediencia y sin crecimiento espiritual. ¿Cómo es que usted y yo nos adelantamos al plan de Dios? Creo sinceramente que hay varias formas en que usted y yo caemos en adelantarnos al plan de Dios. Número 1, ponga atención por favor. La desesperación de no ver resultados pronto, hermanos. Usted y yo al no ver que no hay resultados pronto dice, yo hago esto. Como Dios ya no me contestó es que yo tengo que actuar. Cuidado. 2, el escuchar personas inapropiadas. Hay personas que ni siquiera son espirituales y usted le para el oído. Hasta usted mismo. Usted mismo oye voces dentro de su corazón. Sí, por tonto te pasó. Por mula, hacelo. Y usted ahí, ¿por qué si Dios le dice que espere? Dios le dice que tenga paciencia. ¿Qué desesperación tiene?
Número 3, ver las bendiciones en otros en vez de poner la mirada en Jesús. Hermanos, yo no sé si les conté a ustedes que la primera vez que yo estuve en San Francisco, ya había estado en otras ciudades de los Estados Unidos. Y hermanos, yo llegué a la casa de mi tío porque yo llevé a mi mamá, que mi mamá la tenían que operar del corazón. Mi mamá tenía soplo en el corazón y mi tío era director del Social Security en Estados Unidos. Don hermano Roberto Escobar lo conoce, es amigo de él. Yo llevé a mi mamá ahí con él y cuando yo vi la casa que tenía mi tío, tontamente yo me enojé y dije, ¿cómo es posible que este señor, que es un gran pecador, tiene una casa, pero era un lujo de casa, hermanos? Y yo molesto, porque él tenía esa casa. Ojo, es cuando usted pone la mirada en otros y no en Jesús. Y escuche, esa noche como a la 1, 2 de la mañana, yo estaba acostado y el Señor me habló, hermanos. Ay, hermanos, yo empecé a llorar y a llorar, porque ahí estaba la presencia del Señor y el Señor me dijo, tú no sabes nada. No pongas la mirada en las cosas materiales porque tú no sabes la verdad, me dijo. Y hermanos, yo ahí me arrodillé a esa hora a pedirle perdón al Señor porque en verdad yo no sabía. Dejé a mi mamá en Estados Unidos y me regresé. A los 15 días le habían quitado esa casa a mi tío, el gobierno, por no pagar impuestos. ¿Y qué me dijo el Señor? ¿Verdad que no sabías? Hermano, usted y yo ponemos la mirada en lo que tiene otro. Ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Dios añade riqueza sin añadir tristeza. Deuteronomio dice claramente que lo que Dios da, nadie se lo puede quitar, porque Dios se lo dio. Otra de las razones por las cuales usted se adelanta del plan de Dios es porque usted siente que Dios se olvidó de usted. Hermano, Dios no se olvida de usted nunca. Dios lo tiene en su mano. Dios lo tiene escondido en el hueco de su mano. ¿Sabe qué dice el salmista? El salmista dice, de no haber sido por Jehová como estopa hubiésemos sido consumidos. Lo que pasa es que usted y yo no nos damos cuenta que Dios nos está protegiendo de muchas cosas. Pero usted y yo a veces sentimos que Dios nos olvidó porque no nos contesta, porque no vemos que no avanza la cosa. El otro día me dijo una hermana de aquí de la iglesia, me dijo, hermano, han sido años que yo he sentido que están perdidos. Con Dios no hay nada perdido, hermanos. Con Dios todo es sí y amén, dice la Biblia. Con Dios todo es ganancia. Lo que pasa es que Dios te lleva de la mano. Y algunas veces es como esa mamá que lleva al hijo en la mano, pero en la otra lleva el cincho y le va echando, venga, sí va que sí. Y otras veces lo va llevando con un helado en la mano. Pero así es Dios. ¿Y Dios por qué? Porque lo quiere formar. ¿O ha visto usted una mamá que le va diciendo al hijo, de grande yo quiero que seas delincuente? No hay ninguna mamá que sea así, ¿o no? ¿Sí o no? No hay. La mamá, ojo, la mamá que permite que el hijo de la escuela venga con cositas y no le dice de quién es eso. Y diga, es que un amigo me lo prestó, mangos. Ahorita va, llama al amigo y se lo devuelve. Ahorita. Porque entonces la mamá le dice, trae mijo, trae todo lo que puedas. Eso le está diciendo. Una verdadera madre no deja que el hijo haga cosas malas. Y Dios es igual. Por eso Dios nos lleva de la mano
Y hay veces que usted cree que Dios no. Cuando usted le dice, cómprame un helado, y la mamá dice, no, 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 no. Hasta que llega un momento que el helado es así, de este tamaño, mire. Así es Dios. Amén, hermanos. Amén. Así es. Otro aspecto, hermanos, es que las apariencias nos engañan y hace que tomemos decisiones equivocadas. Usted dice como, agarrarle, dijo. Las apariencias engañan, hermanos. Usted no tome decisiones fuera de la Biblia. La Biblia tiene principios, la palabra de Dios tiene enseñanzas. Es que así hace todo el mundo. Usted no es todo el mundo. Usted es un hijo de Dios, usted es un príncipe, usted es una princesa, y un príncipe y una princesa viven como tal, se comportan como tal. No viva de apariencias. Es que yo soy pobre, no importa, pero usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios andan con la frente levantada, no viven de apariencias. Amén. Tenemos temor al fracaso. No tema el fracaso, si en las manos de Dios no fracasamos. Y hermanos, escúcheme. Por ejemplo, cuando una persona tiene un cáncer y no sana, y usted dice, pero si oramos, y oramos, y oramos, era la santa y voluntad perfecta de Dios de llevarse a su hija a su presencia. Dios nunca hace líneas torcidas, hermanos. Con Dios siempre es ganancia todo. Dios nunca, nunca, nunca va a hacer nada que le perjudique a usted. No tenga miedo al fracaso. Si usted está en la perfecta voluntad, santa, gloriosa, maravillosa de Dios, usted nunca va a fracasar. El número 7, el problema es que somos impacientes. Usted se impacienta con todo y ha perdido la paciencia. Retome eso. Número 8, olvidamos las promesas de Dios y todo lo que ha hecho por nosotros en el pasado. ¿No es cierto que Dios nunca ha fallado? ¿No es cierto que Dios nunca llega tarde? Dios nunca llega tarde. Dios nunca ha fallado y no va a comenzar a fallar con usted. Y todo lo que Dios tiene en la Biblia es sí y amén. Todo lo que usted ha pedido. Y si no, recuerde Daniel, cuando el ángel llega y le dice escuche, desde hace 21 días tus oraciones han sido oídas. Y yo, dice el ángel, venía para traerte la respuesta de Dios, pero tuve que pelear con el príncipe de Persia, dice. O sea, todas las respuestas de Dios son sí, amén, y envía a sus ángeles para contestarle a usted. A veces la respuesta no viene ahora porque los ángeles que Dios ha puesto para guardar en su camino están peleando una pelea espiritual por usted. Usted no se da cuenta cuántas veces quizás usted se iba a caer, iba a tener un accidente, iba a ser asaltado un bus, pero los ángeles que Dios tiene a su alrededor lo protegieron. Usted tiene que pensar en que las promesas de Dios están al día para usted. Dios no va a fallar. La verdad es que usted y yo nunca saldremos perdiendo si obedecemos y esperamos en el Señor. Solo Dios conoce el futuro y Él sabe guardarnos, guiarnos y darnos la dirección correcta. El otro asunto es que Dios conoce totalmente sus debilidades y Él lo trata de preservarlo, trata de guardarlo para que usted y yo no estemos pecando constantemente. Si Dios no estuviera con usted, usted y yo pecaríamos a cada rato, pero como Él conoce su debilidad, Él lo guarda, Él envía a sus ángeles. El Señor no nos muestra todo su plan desde el principio porque desea llevarnos paso a paso y que usted aprenda a confiar en Él. Cuando un bebé está chiquito y quiere tocar una plancha que está caliente, ¿acaso que usted se pone a explicarle? Fíjate que según las leyes de la física, si tú tocas eso caliente, te vas a quemar. Así le dice usted al bebé que va gateando hacia la plancha. ¿Qué le dice? ¡Chis! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy! Y el muchachito hace así, ¿ve? ¿Le explicó usted? No le explicó nada. Es que los tenía que despertar, se me estaban durmiendo.
¿Es así o no? Así hace Dios. Dios nunca le va a explicar todo el plan a usted porque desea que usted dependa de Él, como ese bebé depende de la mamá. Conforme va creciendo, el niño va entendiendo los pasos y los planes de Dios. Así es Dios con nosotros. Aunque algunas veces en el camino nosotros tengamos sufrimiento, dificultades, dolor, sensación de fracaso, pérdida, no obstante, estarán llenos de paz, de gozo, de fe, de contentamiento y sobre todo de la mano bendita de Dios. Un problema serio es la falta de fe, hermanos. Posiblemente usted no piense que Dios tiene un plan detallado para cada persona. Ojo, ojo. Quizás usted crea que Dios no tiene un plan detallado para cada persona. Pero si pensáramos claramente que Dios no tiene un plan detallado para cada persona, quiere decir que nosotros estamos a la deriva. Quiere decir que nosotros somos una casualidad del destino. Quiere decir que nosotros somos un accidente. Hasta su nacimiento sería un accidente, pero Dios tiene planeado. Dios, dice el salmista, que lo conoce a usted desde el vientre de su madre y contó cada uno de sus cabellos, el color de sus ojos, su piel, las uñas, todo al detalle lo tiene planeado el Señor para su vida. No hay nada que el Señor lo haya tomado al azar. Tener un pensamiento de creer que Dios no tiene un plan para cada persona y un detalle para la vida de cada persona, quería decir que dependemos de nuestra suerte y de la casualidad. Y nadie en este mundo está por casualidad. Sería terrible que tuviéramos que depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias habilidades, de nuestras propias capacidades, de la casualidad y de la eventualidad y de la suerte. Hermanos, la vida del creyente no es lotería Santa Lucía, no es saber si me la saco. La vida del creyente está basada en una fe por la muerte gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa si usted y yo nos adelantamos al Señor? Uno, retrasamos el propósito de Dios para nuestra vida. Él ya tiene planes maravillosos, hermanos. Pero usted y yo, si nosotros nos adelantamos, corremos el riesgo que posiblemente no tengamos la oportunidad de que se den las condiciones que Dios tenía precisas, perfectas para nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Ay, Señor, ten misericordia. Él nos perdona, pero quizás no tengamos la misma oportunidad. Segundo, renunciamos a lo mejor de nuestro Dios, porque Dios tiene un plan perfecto, santo, amoroso. Y el problema es que nunca sabremos de qué nos perdimos si tomamos el otro camino. Y siempre el plan de Dios será mejor al plan que usted escoja. Número 3, casi siempre estaremos en discordias. Póngale atención a esto. La desobediencia y las malas decisiones traen consigo la predisposición de tener conflictos y discordias. Si vivimos comprometidos con Cristo, Él permitirá que crezcamos aún en medio de situaciones adversas. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios, por ahí nos va llevando Él y eso nos va a ayudar a crecer. Pero el estar fuera de la voluntad de Dios provoca en nosotros sentimientos de inconformidad y eso hace que caigamos en discordias, en desavenencias, en conflictos, en pleitos con los demás. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no están bien. Nos sentimos fracasados, nos sentimos mal. Y psicológicamente, mentalmente, nos hace estar mal, hermanos. Y entonces por eso es que usted pelea con su esposo, por eso usted pelea con su esposa, por eso usted pelea con sus hijos. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Y pastor, ¿por qué no tengo paz? Porque usted se está saliendo de la voluntad de Dios. Por eso usted no tiene sosiego en ningún lado. No tiene paz. 4, sufriremos grandes decepciones, hermanos. Por ejemplo, miren, si yo me caso con la mujer que Dios no tenía para mí, va a ser una gran decepción.
todo el día va a ser de pleitos. Si usted se casa con una mujer que no era la mujer que Dios tenía para usted, porque usted no oró, y disculpe, amorosa y respetuosamente le digo, porque usted solo se fijó en el cuerpo, porque usted siente, es que vieras cómo baila vos, cómo le entra, sí, ahorita baila. Espérese, cuando esa vieja esté toda artrítica, va a ver que no puede ni bailar, ni agarrar la olla puede esa vieja. ¿Por qué? Porque usted tomó la decisión de fijarse solo en la parte física. Y hermanos y hermanas, en el amor del Señor le digo, si usted y yo buscamos los principios del Señor, tendremos victoria. Si no, de lo contrario, al principio del regocijo. ¿Y dónde no va a haber regocijo? Que usted anda con la patoja, que usted se encaprichó. Ah, no, si al principio qué contento. Todo es miel sobre hojuelas. Cuando se acabe la miel de hojuelas, se queda esa cosa bien, así toda quescajosa. Y entonces ahí vienen las grandes decepciones. Y yo que creí que con esto iba a ser vida. ¿Vida de qué? De gatos y chuchos. De panteras y ratones, ¿o no? Pero si nos volvemos al Señor, oiga qué bonito, pero si nos volvemos al Señor aún oiga, aún habiendo hecho equivocadamente las cosas, si nos volvemos al Señor, Él actuará en nuestro beneficio. Y sabemos que Él nos va a guiar paso a paso a una voluntad santa y perfecta. Isaías 64:4, mire lo que dice Isaías 64:4. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Hermano, qué tremendo. Toda persona que pone su corazón y su confianza en el Señor, Dios actuará en él. Y 5, la última, esta es la última, hermano. De salirnos de la voluntad de Dios seremos víctimas vencidas y eventualmente destruidos, hermanos. Si nosotros vivimos de acuerdo a los propósitos de Dios y le obedecemos, puede, hermanos, que no tengamos todas las cosas que el mundo tiene o soñamos, pero realmente podremos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede que yo no tenga toda la riqueza del mundo. Puede que yo no tenga la casa que tiene fulano de tal. Puede que yo no tenga el carro que tiene mengano. Puede que yo no tenga las cuentas de dinero que tiene menganito. Pero si yo estoy en la santa, gloriosa y bendita voluntad de Dios, habrá gozo, contentamiento, felicidad, regocijo, que al final es mucho más importante que cualquier riqueza y que cualquier bien. Porque si usted está en paz, ¿de qué le sirve tener dinero si no tiene paz? ¿De qué le sirve tener todas las cosas del mundo si no tiene la paz y el contentamiento? Dios ha prometido guiar nuestros pasos y también de proveer para nuestras necesidades, si tan solo procuramos poner por obra los mandamientos y decretos que Él nos ha prescrito para que guardemos y cumplamos. Deuteronomio 28:1. Si queremos escuchar y obedecer la voluntad de Dios o no. ¿Cuál es el desafío de hoy? ¿Ha desobedecido usted la voz de Dios? ¿Se ha adelantado a los planes y propósitos de Dios? ¿Qué lo impacientó en ese momento cuando usted se adelantó al plan de Dios? ¿Y qué vino como consecuencia de adelantarse al plan? Si ya lo hicimos, cualquiera de nosotros, y porque lo hemos hecho en el pasado, hoy es el día que Dios nos pregunta si nos queremos volver a su camino, si queremos volver a buscar su gracia, su misericordia. ¿Y qué debemos hacer? Venir a Cristo. Venir a Cristo. Tanto los que no le conocen como los que le conocemos, y buscar su gracia. Y decirle: Señor, me equivoqué. Tomé el camino incorrecto. No era el camino que yo tenía que seguir. No era la decisión que yo tenía que tomar.
Yo tomé en mis manos, no te esperé, tomé una decisión equivocada, perdóname. Si usted al igual que yo quiere pedirle perdón al Señor, póngase de pie, yo quiero orar por usted.